¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la pizarra de Domingo Soriano. Hoy hablamos de pensiones y de la alegría del gobierno. ¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? ¿Por qué está contento el gobierno? Hombre, porque ha aprobado. ¿Ha aprobado? Sí, un examen. ¿Le han puesto nota? ¿Y ha aprobado? Sí. Bueno, ellos creen que es sobresaliente. Nosotros venga a criticarle, sobre todo por las pensiones, y no. No, fíjate lo que dice la ministra de Seguridad Social, Elma Said, sobre el cumplimiento de la regla de gasto de las pensiones y sobre el informe de la AIREF. Vamos a escucharla. El diagnóstico principal es que no son necesarias medidas adicionales para en materia de pensiones. La sostenibilidad hoy está garantizada y todos los datos que podían ir bien han ido incluso mejor. Así que miramos al futuro con optimismo, vamos en la senda correcta y además hay indicadores y hay datos que son absolutamente buena muestra de que vamos en la senda correcta. Pues nada, otra que va en el cohete, su vida. Sí, también. También. Y por la senda correcta, lo ha dicho 2 veces. Bien, hoy vamos... la parte buena de la mentira de la seguridad social, que esto parece un poco trabalenguas, ¿eh? No, bueno, pues a ver, esto es bastante absurdo. Lo que está ocurriendo en los últimos años en España con el tema de las pensiones y de la seguridad social es bastante absurdo. Hoy vamos a tratar de ponerle un punto de optimismo. Es mentira, es absurdo, pero vamos a ver la parte buena. Si es que la tiene, que bueno, algo sí podríamos decir. Y mira, empezamos con 2 tuits, uno de Elma Said y otro de Cristina Herrero, la presidenta de la AIREF. Elma Said dice: hoy es un gran día, ahí la vemos en estas mismas declaraciones, para nuestro país, porque la reforma del sistema de pensiones ha pasado su primer examen con éxito. Y bueno, pues la AIREF efectivamente confirmaba que de acuerdo a la regla de gasto que estableció el gobierno y de acuerdo a los criterios que estableció el gobierno, pues se cumplía esa regla de gasto y no hay que hacer nuevos ajustes. Pues fenomenal todo, entonces. Claro, ¿cuál es el problema? El problema está en que la propia AIREF dice que esa regla de gasto no es un indicador adecuado. En el ¿Eso mismo lo dice informe, la AIREF? sí. Yo nunca había visto un informe de este tipo que iniciara diciendo que no es un indicador adecuado, que merma su capacidad de supervisión y su independencia. Así lo dice la AIREF. Y con todo y eso lo han hecho. Sí. A ver, es que estaban obligados por ley. Esto es como si un El gobierno no cumple la ley, por ejemplo, con los presupuestos, pero... Pues, bueno, no sé, yo esto lo he discutido mucho en los últimos días, pero a mí esto me parece como si a un policía le obligan a poner un radar en una autopista que multa a todo aquel que pasa a más de 30 por hora. El policía puede pensar que es absurdo, que es injusto y que no tiene ningún sentido, pero es que por ley le están obligando, es su trabajo, pues un poco es lo que ha hecho el gobierno. Pero lo que tiene un poco las declaraciones de los miembros del gobierno es que dice: la reforma de las pensiones ha pasado su primer examen y el examen se lo han puesto ellos. Y las preguntas... Claro, esto Eso es un chollo, ¿eh? Claro, si yo me pongo un examen, me pongo a mí mismo las preguntas y luego saco un 10 y digo, soy un experto en este tema, tú dirías, hombre, es un poco trampa, te has puesto tú las preguntas y sabías las respuestas. Pues algo así es lo que ha hecho el gobierno y muy llamativo como la AIREF lo dice, nada más iniciar el informe. No es un indicador adecuado para medir la sostenibilidad de las pensiones. En lo que tiene que ver con la sostenibilidad del conjunto de las finanzas públicas, estamos más preocupados que hace 2 años, dice la AIREF. El incremento del gasto va a ser superior al que habíamos previsto y este indicador merma nuestra capacidad de supervisión y nuestra independencia. Básicamente no sirve de nada ese examen que el gobierno se ha puesto a sí mismo. Qué falta de pudor. Sí, esto, por eso digo, yo decía antes que es un absurdo. La verdad es que sí, es una forma de engañar a la opinión pública que no sé si tiene algún sentido. Dicho esto, vamos a ver la parte buena, que hoy queremos darle otra alegría. La señora Said ha aprobado su propio examen, se sabía las preguntas que ella misma se ha puesto. Menos mal, sí, sería grave ponerte las preguntas y luego no saber las respuestas. Bueno, está contenta, pues hoy le vamos a dar más motivos para que esté contenta. Vamos con el sistema. Eso es. Decimos, el sistema. Tú ya sabes que la tesis principal aquí en la pizarra, en Economía para quedarte sin amigos, es que no existe un sistema de pensiones. Es mentira. Esta idea de que pagamos... son los padres. Sí, un poco sí. Esta idea de que pagamos cotizaciones y que con esas cotizaciones se pagan las prestaciones no es cierto, ya hace mucho que no es cierto. En realidad nunca lo fue. Las cotizaciones sociales son un impuesto al trabajo y las pensiones son una prestación, un subsidio, una ayuda, una transferencia directa del gobierno a las familias.
Y bueno, pues no hay una caja cerrada de la seguridad social de la que solo de ahí se puede sacar el dinero para pagar las pensiones. Es un poco absurdo ese esquema, es en el que jugamos, ¿no? Es en el que nuestros políticos tratan de meternos, pero es mentira. Pero eso tiene una parte muy buena. La parte mala de eso, o alguien dirá, pero ¿y entonces nos estás diciendo que no va a haber pensiones? ¿Qué está ocurriendo? Y digo, no, en realidad es lo contrario. Si hubiera un sistema, ¿qué pasaría? Pues que si hubiera un sistema solo se podrían pagar pensiones por la parte gris, que son los ingresos del Estado por cotizaciones. Por ejemplo, ahora mismo estamos pues, alrededor del 9% del PIB. Todos los datos son ingresos en relación al PIB, ¿no? Pues si fuera un sistema, solo se podrían pagar estas pensiones. Y como vemos, la línea punteada son las pensiones que realmente estamos pagando. Que se están pagando y la previsión de la IREF de cómo irá creciendo ese gasto en pensiones a lo largo de las próximas décadas. Con un pico en 2050. Exactamente, con un pico alrededor de 2050 de algo más de 16 puntos. Cuidado, si incluyéramos todos los gastos en los que incurre la Seguridad Social, todas las obligaciones a las que se ha comprometido el Estado, en realidad sería más alto. Pero bueno, vamos a quedarnos con esta parte, la parte contributiva, podríamos decir, del sistema, aunque también eso sería discutible. Bien, entonces alguien dirá, pero entonces, si solo con cotizaciones se cubre esto, todo lo demás, todas estas partes rosas, ¿qué son? Pues son transferencias del Estado. El Estado todos los años recauda un montón de dinero vía impuestos, cotizaciones, impuesto al trabajo, el IRPF, el IVA, impuestos de sociedades, todo tipo de impuestos. Y luego, una vez que tiene ese dinero, se lo gasta en diferentes prestaciones, en hacer carreteras, en sanidad, en educación y en una prestación que se llama pensiones. Entonces, por una cuestión de, yo creo, de cierta legitimidad política y decirle a la gente, tú estás ahora contribuyendo, estás generando un derecho a futuro, durante muchos años han tratado de jugar a esta idea de que electoral, sí, claro. Tú lo que haces ahora es generar ese derecho. No es verdad. No generamos ningún derecho. Si mañana el Estado decidiera pagarnos una pensión de 0 euros al mes, no podríamos ir a ningún tribunal a reclamar ningún derecho, no tendríamos nada que reclamar. Claro. No lo va a hacer. ¿Por qué no lo va a hacer? Pues, entre otras cosas, porque hay muchos votos en juego y porque el Estado siempre se trata de legitimar alrededor de este no va a minar la propia confianza de los ciudadanos en el Estado, claro, que es lo que necesita el político, ¿no? No lo va a hacer, pero si hubiera un sistema sí que deberíamos preocuparnos, porque ese sistema solo nos podría pagar esto. ¿Qué ocurre? Que el Estado dice, ¿cómo voy a pagar yo solo esto a los pensionistas? ¿Qué implicaría esto? Claro, estamos hablando aquí en términos de ingresos sobre el PIB. Si el Estado solo se pudiera gastar esto, las pensiones en España bajarían un 20, un 25, un 30%. Entonces, drama. ¿Qué ocurre? Sí, sí. Especialmente las más bajas. Entonces, ¿qué ocurre? Que el Estado dice, ni de broma, me planteo eso, voy a complementar lo que haga falta vía impuestos. Y de hecho, como los impuestos que había hasta ahora no eran suficientes, la última reforma de las pensiones de la que hablaba la señora Saiz, que no es una reforma de las pensiones, es una reforma fiscal, lo que consiste en 3 nuevos impuestos: mecanismo de equidad intergeneracional, el factor, la cuota de solidaridad y subir las bases máximas por encima de lo que sube la pensión máxima. Son 3 impuestos de manual, diseñó y planteó el ministro Escrivá, que no generan ni un euro de derecho a futuro, eso ya está completamente fuera de la lógica contributiva, y que van a aumentar cada vez más esos impuestos que nos cobran con una especie de disfraz de cotización, pero que no son cotizaciones. Ya teníamos ese impuesto oculto a la seguridad social del que hemos hablado alguna vez, y ahora vamos a tener unos cuantos más. Entonces, no es verdad, no hay sistema. Afortunadamente, esa es la parte buena. El mensaje a los pensionistas es: no os preocupéis por el hecho de que no haya un sistema. No os preocupéis por el hecho de que la seguridad social sea mentira. Con los impuestos de los trabajadores españoles se va a complementar esa pensión que no tendríais si fuera un sistema cerrado solo con cotizaciones, y se va a ir incrementando el gasto en pensiones. Pues fijaos, la IREF calcula alrededor de 16 puntos del PIB. Esto, si hay bastante crecimiento y si hay bastante llegada de inmigración, incluso incrementos de productividad. Si el país se estanca y no hay crecimiento, subirá. Claro, el gasto en pensiones sigue siendo el mismo y el PIB no es el mismo. Entonces, si conseguimos bastante crecimiento y bastante productividad, no os preocupéis que esta parte rosa se cubrirá con impuestos
y las pensiones podrán mantener más o menos, ahora veremos con matices, bueno, pues el nivel al que estamos acostumbrados. Vamos a dar una perspectiva de envejecimiento. Claro, entonces la clave, dos ideas muy importantes. En primer lugar, tasa de dependencia. Esto, tanto como lo plantea el informe de envejecimiento de la Comisión Europea, como los cálculos de la AIREF. ¿Qué es tasa de dependencia? Población de más de 65 años en relación a la población en edad de trabajar. Es decir, ahora mismo tenemos algo más de 30, 32, 33 personas hay ahora mismo en España de más de 65 años respecto a la población en edad de trabajar, que normalmente se mide entre 20 y 65 años. Pues bien, a mediados de siglo, la Comisión Europea cree que vamos a estar en 64, la AIREF un poquito menos en 58. Es decir, ahora mismo hay 3 personas en edad de trabajar para sostener a un pensionista, a mediados de siglo habrá menos de 2, cada 2 personas en edad de trabajar les tocará sostener a un pensionista. Cuidado, población en edad de trabajar no quiere decir trabajadores, porque entre 20 y 65 años hay mucha gente que no trabaja, por ejemplo, muchos estudiantes, sobre todo en los primeros años de ese Y que además lo que puedan colectivo. pagar de impuestos. Exacto, hay muchas personas que están en paro o que no están dentro de la población activa. Entonces, ahora mismo la realidad es que algo más de 2 trabajadores, un poquito más, 2 con 2 trabajadores sostienen a un pensionista. Entonces, claro, ¿qué tiene que ocurrir? Bueno, esto va a ocurrir de forma inevitable, porque además esto es incluyendo bastante llegada de inmigración. No pensemos que no, pero los inmigrantes lo salvan. No, esto es teniendo en cuenta que ya la previsión es una gran llegada de inmigración, de varios centenares de miles de personas al año, ocurriría esto con la tasa de dependencia. Es decir, cada vez menos personas en edad de trabajar tendrían que sostener a más pensionistas. Bien, esto ya nos dice, pues va a generar tensión porque bueno, el coste que cada persona en edad de trabajar tiene que asumir vía cotizaciones y vía el resto de los impuestos, ya hemos dicho, no es un sistema, simplemente el conjunto de los impuestos que paga para sostener a esos pensionistas Tremendo. va a ser mayor. Y en segundo lugar, pensión media entre salario medio, generosidad de la prestación. España siempre ha sido uno de los países más generosos con sus pensionistas. No digo ni que sea bueno ni que sea malo, simplemente es una realidad. Esta relación, pensión media, salario medio, en España siempre ha sido de las más elevadas de Europa y, bueno, pues lo que vemos es cómo va a bajar. ¿Se va a hundir? No. ¿Vamos a tener pensiones de miseria a mediados de siglo? Pues no, parece que ni la AIREF ni la Comisión Europea lo estén anticipando, yo tampoco. Lo que sí que vamos a ver es que esa relación de cuánto supone la pensión media respecto al salario medio o respecto al último salario, también lo podíamos haber medido así, va a caer. Claro, se va a igualar. Va a tender a... Va a tender a la baja. Eso es. Es decir, cuando la gente piensa, oye, mi padre se jubiló con una pensión que era más o menos el 80% de su último salario, que es a lo que hemos estado acostumbrados en España en los últimos años. Pues eso no va a ocurrir en el futuro. Probablemente las personas que se jubilen en 2035, 2040, 2045 se van a jubilar con una pensión que va a ser, en vez del 80-75, el 65 o el 60% de su último salario y, además, lo normal es que se tenga que jubilar más tarde que su padre. Su padre se jubiló con 65 o en muchos casos con 60, 62, 63 con jubilaciones anticipadas, eso va a desaparecer de nuestra vida, ya está desapareciendo de hecho y nos vamos a jubilar con 67, 69. Esta es la realidad. Así que un poquito las claves de todo esto. En primer lugar, cada día menos sistema. Cada día hay más porcentaje de gasto de la seguridad social que se cubre vía impuestos. Entonces, para el pensionista, pues probablemente dirá, oh, pues bueno, pues a mí esto no me afecta mucho, a los trabajadores les afecta más. ¿Sostenibilidad de las pensiones? Claro, vía impuestos. Lo que aguante la vaca. Exactamente, sí, me parece una muy buena expresión, lo que aguante. Oye, ¿que podemos seguir subiendo las pensiones? Claro que podemos. Yo, de hecho, muchas veces digo, podríamos doblarlas el año que viene. Todas las pensiones, el doble. A cambio, pues no sé, te pones a cerrar los colegios públicos, la sanidad, o no sé, a echar a todos los policías de España. Claro, dices, ¿dónde están las grandes partidas de gasto? Pues aquí quiero recortar. Es verdad que en este mismo informe de la AIREF
se incluyen las proyecciones de incremento de gasto en las diferentes partidas y, claro, la IREF advierte, no solo las pensiones van a subir por el efecto del envejecimiento, también el gasto sanitario se va a disparar, gasto sanitario en relación al PIB, con lo cual... Sí, porque ahora tenemos menos hijos, el gasto en educación bajará, pero en sanidad va a subir, quiero decir. Exactamente eso dice la IREF, va a bajar el gasto en educación, y entonces dice, pero vamos, ¿cuánto podemos seguir ordeñando vía impuestos para mantener esa generosidad? Bueno, pues complicado. La pensión del futuro, ¿cómo va a ser? Pues menos generosa y más exigente. Sí, lo hemos visto, menos generosa en el sentido de, tanto si medimos esa tasa de sustitución, pensión media, salario medio, como si medimos pensión media con relación al último salario, lo normal es que vaya hacia abajo, como ha pasado en todos los países de Europa. De hecho, cuando decimos que España es el país más generoso, sí, es así. En esa relación pensión-salario, España es uno de los países más generosos de la Unión Europea y esto va a ser muy difícil mantenerlo. Nos vamos a ir a niveles más del 60, yo creo, relación pensión media, salario medio. Y más exigente en el sentido de que nos van a obligar a trabajar más años, edad de jubilación más elevada, mayor número de años para cobrar el 100% de la pensión. Vamos, esto tampoco es ninguna novedad, es lo que estaba en la reforma de 2011 que se ha ido aplicando y que está terminando de aplicarse en estos momentos, pero probablemente si en los próximos años hay nuevas reformas de las pensiones, que yo intuyo que sí que va a haber alguna, irán en esa línea. Endurecimiento de eso que llaman las paramétricas, ¿no? Los elementos paramétricos del sistema que son, pues eso, qué exigencia, qué nos piden para tener derecho, ese derecho entre comillas, porque en realidad no existe, a una pensión. En realidad no dejan de ser normas que el Estado se pone a sí mismo para decidir cuánto puede pagar de esa prestación un poquito especial que se llama pensión pública. Bien, y el peligro, la deuda pública. Sí, que nos olvidamos de esto habitualmente. Sí, en realidad hemos puesto deuda pública, podríamos haber puesto sostenibilidad de las finanzas públicas en un sentido muy amplio, ¿no? Pero sí, un poco la cifra que todos tenemos en la cabeza cuando pensamos en eso es la de la deuda pública. ¿Cuál es el peligro? Pues que un día no seamos capaces de financiarnos, que un día la carga de intereses sea excesiva. Ya, bueno, estamos ya camino de los 40.000 millones, claro, ¿no? Por encima de los 30.000, pues ahí vamos. Que un día haya tensiones en los mercados de deuda soberana y España... tener déficit público lo que quiere decir es que con tus ingresos públicos no eres capaz de afrontar esos gastos, y tener una deuda pública creciente pues va en la misma línea, vas acumulando déficit y eso se va sumando en una deuda pública, bueno, pues que en un momento dado, si no te financian, pues puedes tener un problema. Entonces, todas estas cajas están relacionadas, ¿no? Ese sistema, que cada día es menos sistema y que se sostiene vía impuestos, tiene siempre la espada de Damocles de hasta cuándo te van a seguir financiando o hasta cuándo vas a ser capaz de mantener esos déficits. Pues bueno, a la ministra no parece preocuparle mucho. Así que y tú decías que esta era una pizarra de alegría, ¿no? Para alegrarse. No, porque es verdad. Buenas noticias. No, porque puede haber mucha gente que piense, es que cada día hay más pensionistas y menos trabajadores. Bueno, hay muchos memes que circulan por sistema, Twitter. Claro, sí, el sistema ya no da más de sí. Estamos en un déficit, la seguridad social tiene un número rojos, pues un poco eso es así. Entonces la parte buena de eso es que no hay sistema, no os preocupéis, que vía impuestos hasta ahora hemos estado pagando lo que ha sido necesario, pues seguiremos pagando más. Digo yo que esto, algún impacto en la productividad, en la competitividad de las empresas españolas, en la capacidad de generación de empleo, en la capacidad de atracción de inversiones, algún impacto tendrá. Pero mientras tanto, si tú quieres ver la parte buena, y eso es lo que yo te digo hoy, vamos a ver la parte buena, es que, oye, vía impuestos hasta ahora lo hemos hecho sostenibles, pues la ministra cree que seguiremos. Bueno, pues si Domingo lo dice, pues le haremos caso. Y yo voy a recomendar nuestro podcast, Economía para quedarte sin amigos, que le dedicamos precisamente un capítulo a esto de, dijimos, viejos versus jóvenes. Sí, le hemos dedicado unos cuantos a esto, pero el de viejos versus jóvenes fue hace poco, sí. Gracias, Domingo. Gracias, Richard. Gracias a todos por estar ahí.